Bueno, ya lo anticipábamos, el presidente Sebastián Piñera garantizó el abastecimiento de agua potable en el país, especialmente en las comunas donde se vive una emergencia hídrica. Para ello, dijo, se tomaron una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo, entre ellas un plan de inversiones. Queremos profundizar respecto de este tema junto al director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales, Claudio Huepe, que nos acompaña aquí en el estudio. Muchísimas gracias por venir. Buenos días, gracias por venir. A ver, cuando se habla de planes de corto, mediano y largo plazo ante una situación que yo creo de la cual todos ya somos conscientes, ¿por dónde se parte? Bueno, estamos partiendo por declarar las soluciones de emergencia hídrica, que es como lo mínimo dada la situación en la que estamos. La verdad es que el problema es que nosotros llevamos por lo menos 10 años de retraso en términos de gestión hídrica y por lo tanto todo lo que hagamos ya de alguna manera, si bien esto es importante, por cierto, de alguna manera es tarde, en el sentido de que deberíamos haber empezado por lo menos hace 10 años atrás. ¿Qué es gestión hídrica exactamente? ¿Cómo aprovechar mejor el agua? ¿Cómo utilizar el recurso? El tema del aprovechamiento de agua es clave. El consumo humano del agua es relativamente pequeño, es menos del 10% del consumo total de agua que hay en Chile. La mayor parte del consumo es agricultura, son más del 70%, 70 y tanto por ciento. Hay industrias como la minería, digamos. Y la minería tiene otro porcentaje que es más o menos 20%, no, la minería es un poco menos, como 10%, y la industria sube otro 10% más o menos, pero el grueso es agricultura, luego industria y el consumo humano. Entonces, evidentemente nosotros tenemos problemas hoy en día importantísimos de abastecimiento de las personas, lo cual de alguna manera resulta sorprendente porque es el que menos consume del total, pero tiene que ver en parte por la manera en que hemos gestionado el agua en las otras actividades. O sea, uno tendría que necesariamente concentrarse tanto en el corto, el mediano como en el largo plazo en el tema agrícola, en el uso del recurso en agricultura. En el corto plazo lo más importante es obviamente solucionar los problemas para las personas que tienen, digamos, escasez hídrica, que no tienen agua. Hoy día llevamos años donde hay comunidades enteras que tienen camiones aljibe para abastecimiento, eso es un hecho. Obviamente que hay que enfrentar el problema que tiene la agricultura, que es muy grave en varias zonas del país porque están con escasez de agua, están efectivamente perdiendo cosechas y perdiendo ganado. Pero en el largo plazo es un problema de gestión, sobre todo, de cómo vamos a enfrentar la solución. El presidente anunció unas medidas de hacer convenios con, si recuerdo bien, Holanda, Israel, no recuerdo otro país más, porque tenían experiencia en gestión. Eso es muy importante, pero hay un problema de fondo en la estructura chilena, que es toda la estructura legal del agua chilena, que no concuerda mucho con la lógica que se quiere implantar de gestión del agua. Abordemos eso, digamos, porque hoy día sobre el agua hay derechos de propiedad. Y se viene, digamos, y de hecho ya hay algunas publicaciones, algunas inserciones en medios escritos, en fin, respecto de quienes hoy día tienen derechos de agua y ven amenazados esos derechos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Esto es un problema muy difícil porque hay gente que efectivamente con legítimo, digamos, convicción dice, no, yo adquirí estos derechos, son míos, hice todas mis inversiones pensando en esto. Pero la verdad es que hay un problema. Derechos de agua que en algún momento se entregaron incluso de manera gratuita. Los derechos de agua inicialmente, cuando el Estado los entrega de manera gratuita. Una vez que entran al mercado pueden transarse, por supuesto, ahí hay acuerdos libres e individuales. Pero lo que quiero decir es que las personas que tienen esos derechos, que originalmente los recibieron o que los compraron, eventualmente como haya sido, evidentemente tienen un derecho sobre ello y es legítimo que de alguna manera sientan un cierto temor porque lo van a perder. Pero la verdad es que estamos ante un problema muy grave. O sea, aquí estamos hablando de derechos sobre algo que no existe. Entonces, en el fondo, en un minuto, cuando estamos hablando que la gran parte de las cuencas de Chile tienen, en el fondo, más derechos que el agua que realmente tiene, ¿qué es lo que uno tiene en ese minuto? En realidad, como una propiedad, es como una cosa, una especie de fantasía, digamos. Entonces, yo creo que es importante, perdón, ahí hacer un paréntesis sí. Y explicar que los derechos se adquieren, estos derechos de agua, sobre ciertos caudales, digamos. Así es, exactamente. Uno adquiere en determinado sector derechos de agua de tal cantidad, no sé, de metros cúbicos por segundo. Exactamente. Hay algunos que se pueden consumir, otros que no se pueden consumir, hay que devolverlos, digamos. Claro, el tema está cuando esos metros por segundo ya no existen. No existen, exactamente. Y uno tiene derechos sobre algo que ya no está. Exactamente. De alguna manera pasa eso. En el fondo, el total de derechos excede la realidad del total de agua y quizás con el cambio climático va a ser aún peor en el tiempo. Entonces, aquí va a haber que hacer un esfuerzo y va a haber que de alguna manera todos los actores van a tener que hacer un esfuerzo para concordar una manera de gestión distinta y que va a requerir una mayor interacción de los actores, es decir, una participación mayor, participación ciudadana, técnica, y ya no es una decisión individual de cómo asignar las aguas, sino que va a haber que tener una gestión un poquito más
colectiva, si usted quiere. Entonces, eso es complejo, porque obviamente va contrariamente a nuestra estructura legal, sin duda, pero también a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿Eso pasa por lo que algunos consideran podría venir una expropiación de esos derechos de agua? Evidentemente que eso es siempre una posibilidad. De alguna manera, estas emergencias hídricas tienen un cierto carácter, entre comillas, expropiatorio, digamos. Le da a la autoridad por un cierto periodo de tiempo derecho de asignar recursos en función de ciertas necesidades. La pregunta de fondo que se tiene que hacer todos aquellos propietarios de derechos que tengan derechos hídricos hoy día es qué va a pasar en el futuro. Insisto, si en el fondo si no tenemos agua y no tenemos suficiente agua, evidentemente que por mucho derecho que uno tenga, digamos, va a tener de todas maneras un problema. En la abundancia quizás no hay problema, pero no es el caso. Y en general la tendencia mundial y de los países que mencionó el presidente es que la gestión es mucho más colectiva. Hay una cierta intervención colectiva, por ejemplo, gestión a nivel de cuencas, donde hay un acuerdos que se generan, priorizaciones según ciertas situaciones, según tipos de uso. Entonces, es complejo. El cambio que significa esto es complejo. Hemos visto que este tema lleva en discusión parlamentaria ya años y no hemos podido encontrar digamos, una solución, porque es difícil, diría yo imposible, que todo el mundo quede completamente contento. Entonces, evidentemente va a haber que encontrar una solución, pero esta es una realidad ineludible. No podemos seguir haciendo como que en las medidas de mediano plazo, yo tuve la posibilidad de acompañar la cobertura de TVN de la última visita presidencial a Israel, justamente, donde uno de los temas fue el uso del agua. Y como Israel, que es un país desértico o semidesértico, desde inventar el riego por goteo hasta hoy día generar la recuperación de aguas, no solo la desalinización de agua de mar, sino que también de aguas servidas, aguas grises, en el fondo, que las recuperan especialmente para el riego, digamos, para uso agrícola. Eso es algo que debiera venir de la mano de ¿qué? De una inversión del Estado, de recursos privados, de traer esa tecnología, porque hoy día los mismos israelitas que han estado acá en nuestro país ven con sorpresa, asombro, cómo hoy día se bota agua dulce al mar que perfectamente podría ser procesada. Exactamente. Bueno, nosotros hay varios niveles. Obviamente yo creo que aquí va a haber que tener inversión pública e inversión privada. Yo creo que las dos cosas van a tener que funcionar de manera complementaria. La pregunta es cómo articular esas dos inversiones, porque evidentemente hay muchos cambios que hay que hacer. Desde la regulación urbana, por ejemplo, que exija por ejemplo, que a futuro todas las nuevas, por ejemplo, viviendas tengan que tener un sistema de aprovechamiento de aguas grises, por ejemplo. Significa invertir en educación de la población, por cierto, porque también requiere una cierta forma de utilizar, digamos, el clásico ejemplo que siempre se da, no digo que hoy día le enseñan a los niños, ¿no? Que cuando se laven los dientes no dejen prendida digamos, la llave del agua corriendo, etcétera, cosas así. Entonces hay un tema de educación. Pero va a haber un tema después con todos aquellos activos que ya están o existentes y donde resulta que evidentemente se va a requerir financiamiento y los privados muchas veces difícilmente van a tener los recursos. Ahí el Estado probablemente va a tener que invertir significativamente en apoyar todas las transformaciones de las estructuras, ya sea urbanas, de las casas, infraestructuras, etcétera, para eso. Pero además está todo el tema de venta de las inversiones en acumulación de agua. El mismo hecho de que nosotros hoy día, si bien procesamos las aguas servidas, luego las lanzamos de nuevo a los ríos, digamos. Eso podría, como en varias ciudades del mundo, el agua se recircula, digamos. Sí. Es algo a lo cual nosotros no estamos acostumbrados. La idea de que vamos a tomar agua servida y vamos a volver a meterla al sistema de agua potable, pero quizás es algo que hay que considerar. Incluso en los kibbutz, en Israel, digamos, en las granjas, no, es así. El agua que se ocupa para el baño, luego se procesa y vuelve a ser agua, digamos, para consumo humano. Se potabiliza, no, y en las grandes ciudades también es así, en Europa hay muchas ciudades así. Eso es algo, no es algo inhabitual, lo hace que a nosotros nos resulta extraño, digamos, pero es algo común. Ahora, no sé si han tenido la posibilidad en la academia, digamos, en el trabajo que realizan en la Universidad Diego Portales, de revisar este proyecto del cual se está comenzando a hablar en el último tiempo de carretera hídrica. Así como el agua tiene que recircular, también hay quienes postulan que el agua que no se utiliza en la zona sur de nuestro país venga hacia la zona central, eventualmente incluso más al norte. ¿Parece una idea razonable, no razonable? Mire, nosotros hemos tenido algunas conversaciones al respecto. De hecho, hace algún tiempo hay dos proyectos de carretera hídrica o dos tipos de proyectos que existen. Sí. Uno que es tomar agua, digamos, trasladarla por tierra. Respecto de lo que anuncia este día viernes el Ministerio de Agricultura, claro, 19.000 hectáreas, dice, con recursos de Hacienda para mejorar la tecnología de riego. Parece mucho terreno, digamos, pero cuando uno
divide en aritmética simple, digamos, 19.000 hectáreas en las 111 comunas que están con emergencia hídrica, son un poquito más de 170 hectáreas por comuna. Claro, no es tanto, pero no deja de ser importante, digamos. O sea, todo ahorro de energía, todo ahorro de agua va a ser un aporte a este problema de la sequía. Pero, sin embargo, como usted bien dice, en el fondo, finalmente todavía estamos atacando la urgencia, digamos, o sea, lo inmediato. Las inversiones que van a traer más soluciones, digamos, de verdad, van a tomar tiempo. Y en ese sentido, las inversiones que se han anunciado están muy bien, pero se van a demorar años en materializarse, digamos. No van a ocurrir en los próximos 6 meses, ni que se acabe el verano. Bueno, quienes saben de agricultura, digamos, saben que todo toma tiempo, en definitiva. Todo toma tiempo, desafortunadamente. Y por eso digo que estamos atrasados. Hablábamos justamente de esta carretera hídrica. Sí. Usted me decía que lo han visto, lo han analizado. Lo hemos visto, no lo hemos visto en demasiado detalle. Hay 2 proyectos, básicamente. Uno que va, captura el agua un poco más arriba, digamos, y en el fondo la traslada por tierra, por así decirlo. Otra que la captura a la salida de la desembocadura de los ríos, digamos, y la traslada por mar, digamos, por dentro del agua. Yo creo que son temas que hay que estudiar. O sea, yo no los descartaría en absoluto, pero hay que considerar varias cosas. Uno, los aspectos ambientales. O sea, no es trivial mover agua desde una cuenca a otra, y han habido casos en que funciona y han habido casos bastante desastrosos en el mundo en términos de sacar agua de una cuenca y llevarla a otra. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, digamos, con eso. Ese es el primer punto. Y segundo, el costo. Hay que tener bien estudiados los costos, porque hoy día tenemos una tecnología que existe, que de hecho se aplica en Chile ya, que es la desalación, y que debería ser un punto de comparación. Es decir, si la desalación ya sabemos que cuesta entre más o menos $0,5 a $1,50 el metro cúbico, digamos, $1 promedio, etcétera. Sabemos que ese es un punto de referencia. Entonces, si vamos a hacer unas grandes inversiones de algo que nos va a salir más caro y a lo mejor más riesgoso ambientalmente, hay que tener cuidado. Yo creo que son temas que hay que estudiar, sin duda. Yo creo que todas las opciones hay que mirarlas, pero con cierta, digamos, objetividad y con atención. Y pensando también en planes de mediano y largo plazo, revisaba algunos escritos, digamos, algunos postulados que dicen que definitivamente cuando el desierto sigue avanzando hacia el sur en nuestro país, de alguna forma hay que sincerar qué cultivos, por ejemplo, tenemos en qué regiones. Hoy día se están plantando vides en zonas donde antiguamente no habían, digamos, donde era una situación impensable. Hortalizas en zonas donde antes no crecían. ¿No es momento también de sincerar lo que está ocurriendo y eventualmente tener que trasladar la actividad agrícola fundamentalmente y también agropecuaria, digamos, más hacia el sur? Eso es un hecho, es complejo, porque significa obviamente cambios estructurales en forma de vida, en donde está la población, las capacidades, los recursos, etcétera. Pero efectivamente yo creo que hay que hacer un plan para mirar hacia allá. O sea, no podemos hacer, digamos, no mirar el hecho de que efectivamente la zona centro-sur de Chile se está secando. Y efectivamente hay una mayor sequía hacia en esta parte de la zona central, que históricamente era el área agrícola de Chile. Entonces, tiene que haber modificaciones y tiene que, en el fondo, empezar a generarse quizás, no eliminar la agricultura, digo, en la zona norte, ni mucho menos, yo creo que eso es importante, pero quizás entender que hay ciertos tipos de agricultura que se van a poder hacer en ciertas zonas y otros tipos que no se deberían hacer en esas zonas, digamos. Que no sea una decisión estrictamente individual. De hecho, eso es parte de la gestión de cuenca. Está basada en la lógica del desarrollo sostenible, es decir, se busca un cierto equilibrio entre que el desarrollo económico sea coherente con el desarrollo ambiental y también con la dimensión social. Finalmente, profesor, decía al comienzo que, en términos muy generales, ¿no?, hoy día de 100 litros de agua, 10 se destinan para consumo humano, 70 a la agricultura y 20 entre industria y minería. Exacto. Desde ese punto de vista y en esas dimensiones, hoy hay riesgo de que el agua para el consumo humano se termine. Tanto como que se termine en lo inmediato, no. Lo que sí hay riesgo, y eso, por ejemplo, Santiago, digamos, la región metropolitana, digamos, hace algún tiempo hubo grandes inversiones en estanques de acumulación, justamente. Nuestra acumulación natural, que es la nieve, ha ido subiendo su cota, tenemos menos nieve además, se acumula menos. Y yo creo que todas las ciudades tienen que empezar a generar ese tipo de recuerdos. O sea, la seguridad hídrica, yo sé que se han hecho esfuerzos en algunas de las grandes ciudades, probablemente en Concepción, si no me equivoco, en Santiago sin duda, pero en otras ciudades o incluso en ciudades más pequeñas, también hay que tener un esfuerzo porque evidentemente quedarse sin agua hoy día en una ciudad como Santiago, no sé, 2, 3, 4 días, uno se puede imaginar el caos que eso significaría, digamos. O sea, en el fondo, sobre todo que en general las personas no están preparadas.
eso es una cosa en que las personas individualmente pueden colaborar, tener un poquito de preparación y estar siempre teniendo algún mínimo de agua en sus casas acumulada en caso de una emergencia. Nosotros sufrimos una hace unos 10 años más o menos atrás, aunque hubo unos 2 o 3 días en el verano en que estuvimos sin agua. No pasa nada hasta ese momento, pero quizás un día más. Entonces, es un tema preocupante, yo no diría inminente, pero para el cual hay que estar preparado. Y además de generar conciencia, ¿sirve de algo campañas como ducharse 3 minutos? Absolutamente. En todo lo que nosotros podamos colaborar ahorrando agua, yo creo que eso es un esfuerzo que las personas individualmente pueden hacer. Ahora, insisto, las personas consumen, aunque consumen mucha agua, consumen muy poco, digamos, entonces proporcionalmente. Entonces, colaboramos, pero bueno, es un aporte relativamente pequeño. Pero todos pueden colaborar. Muy bien, pues Claudio Pope, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 24 horas.